Buenos días, hoy es jueves 13 de enero de 2022, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. La depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo. Más de 300 millones de personas la padecen y además en situaciones de emergencia humanitaria, una de cada 5 personas pues tienen el riesgo de sufrir ansiedad o depresión. Vamos a hablar de todo ello con María José Herrera. Ella es psicóloga general sanitaria y doctora en psicología clínica. María José, buenos días. Muy buenos días. Bueno, María José, primero, ¿cuál es la importancia de que haya una fecha como esta en la que recordemos la lucha contra la depresión, que pues es una de esos problemas de salud mental más comunes, pero quizás el que más tapamos, el que más nos cuesta pedir ayuda, acudir a un profesional, etcétera? Bueno, es importantísimo para la sensibilización de la población con esta enfermedad, para la orientación y la prevención. Uno de los principales problemas que tiene una enfermedad tan común como la depresión es que se enmascara e incluso a muchos profesionales sanitarios les cuesta identificarla y a los propios pacientes porque en muchos casos comienza pues con molestias físicas, dolores, cansancio y cuesta mucho llegar a un diagnóstico adecuado y precoz. Por tanto, cuanto más hablemos de esta patología, muchísimo mejor para toda la población. ¿Qué es la depresión, María José? ¿Cómo podríamos definirla? Pues como una enfermedad común cuyos síntomas más frecuentes es el sentimiento de tristeza, angustia, desesperanza, que suele ir acompañado de una baja autoestima, de cambios en nuestro sueño, en muchos casos insomnio, despertares frecuentes, en otros casos muchas horas de sueño, un exceso de sueño, alteraciones en el apetito, anedonia, mucha dificultad para disfrutar con cosas, actividades, deportes que antes disfrutábamos y en muchísimos casos ideación suicida y en algunos otros intentos suicidas. Si somos capaces de identificar, ¿no?, nosotros mismos algún tipo de algunos de esos síntomas de ese estado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero, acudir a un especialista. Bueno, es muy difícil, es algo que estamos reclamando todos los profesionales de la salud mental, el que haya una presencia física en atención primaria de los psicólogos, porque donde primero suele acudir una persona cuando empieza a identificar unos síntomas anómalos es a su médico de atención primaria, a su médico de cabecera. Estos profesionales, además de que están viviendo ahora mismo un desbordamiento clarísimo por toda la situación sanitaria que tenemos, pues en muchas ocasiones no están preparados para identificar una patología que, como digo, se enmascara bastante con síntomas que a veces no son los más claros que tenemos identificados. Entonces, yo creo que es fundamental la presencia de profesionales especialistas en salud mental en atención primaria y esto mejoraría esa identificación precoz. Creo que también es muy importante lo que estamos haciendo hoy, el que en los medios se hable muchísimo de esta patología porque las cifras son muy alarmantes, lo frecuente que es y lo incapacitante que es y a qué niveles llega, cómo se están elevando las cifras de suicidio. Y bueno, y por supuesto, pues decir que a nivel privado son muchos los profesionales que están muy bien preparados para atender a estas patologías. María José, ¿cómo se trata una depresión? ¿Cómo es el proceso que suelen vivir las personas? Sabemos que cada persona es un mundo, ¿no?, que cada persona tiene sus procesos, sus tiempos, etcétera, pero si pudiéramos dar pues unas pautas generalizadas o unos datos generalizados, ¿cómo es el proceso que se vive cuando una persona pues tiene, en este caso, padece una depresión? Bueno, pues el primer punto es diagnosticarla correctamente. Hay que pasar por un proceso de evaluación para que haya un diagnóstico adecuado y barajar las posibles causas que están detrás. Si la sintomatología
es muy incapacitante, interfiere de forma muy clara en nuestro día a día, en el poder desarrollar nuestra vida cotidiana. Es posible que se recomiende el tratamiento farmacológico y que vaya acompañado del tratamiento psicológico. Lo más habitual, porque ya cuando llegan los pacientes a las consultas y hay un deterioro muy claro, es que se dé un tratamiento mixto, tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico. El tratamiento farmacológico va a constar claramente de antidepresivos, que el objetivo es fomentar la actividad de los neurotransmisores para aumentar en los niveles de serotonina y dopamina. Y en el caso de la terapia psicológica se van a trabajar la rehabilitación de las actividades del día a día, porque es muy importante el comenzar a cambiar rutinas, como por ejemplo aumentar el nivel de deporte, porque también sabemos que hacer ejercicio aumenta la secreción de dopamina y serotonina. Se van a trabajar creencias distorsionadas que están fomentando esa tristeza, porque cuando hay una depresión se dan distorsiones cognitivas, se transforma nuestra realidad y no vemos la realidad tal como es. Es como si nos pusiésemos unas gafas que distorsionan la realidad y lo vamos a ver todo con un matiz mucho más triste. Las situaciones las vamos a vivir como más complejas, como más cuesta arriba, con lo cual vamos a identificar, además de que ya habíamos hablado que hay una falta de autoestima, como que nos va a costar muchísimo seguir nuestro día a día y enfrentarnos a determinadas tareas. Por tanto, se van a tratar todos esos sesgos cognitivos para que esa persona pueda identificar de forma más realista su día a día, el establecer objetivos y metas muy cortas, porque es importante que todos nos identificamos como personas eficientes, que somos capaces de ponernos una meta y cumplirlas. Entonces es muy importante poner metas a muy corto plazo. Es importante también rehabilitar la vida social y familiar. Necesitamos estar acompañados para enfrentar esta situación. Los apoyos son fundamentales. Por tanto, cuando tenemos un familiar o un amigo que sospechamos que está teniendo esta sintomatología, es muy importante el acompañamiento. No vale de nada el vete a hacer ejercicio, busca un psicólogo, no. Debemos de, oye, conozco a alguien, te voy a acompañar y acompañarlo incluso a la primera cita y si hay que entrar dentro de la consulta, entrar. No vete a hacer deporte, sino te voy a acompañar para que hagas para poder hacer ejercicio. Y te lo voy a poner lo más fácil posible. Eso es muy, muy, muy importante. María José, esta es una de las cuestiones que me gustaría aprovechar, ¿no?, para preguntarte el papel de las personas que están a nuestro alrededor, porque no es fácil cuando no eres un profesional el lidiar, ¿no?, el día a día en tu casa con una persona que pueda pues tener una depresión, y cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier cosa puede pues causarle un efecto negativo. ¿Cómo debemos actuar las personas que estamos alrededor? ¿Cuál tienes que ser, aparte de ese apoyo, de ese acompañamiento, de ver contigo, cómo debemos actuar el día a día? Cuando, por ejemplo, pues una persona que tiene depresión, pues tiene un momento de bajón, que no puede parar quizás de llorar o lo ve todo negativo y quieres intentar que lo vean positivo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos que tener nosotros? Bueno, paciencia y comprensión creo que es la receta básica. Es muy difícil para las personas que estamos alrededor de alguien que está sufriendo una depresión ser conscientes de lo que ello supone. A nadie que está en una silla de ruedas, a nosotros se nos ocurriría decirle levántate y anda. Sin embargo, cuando alguien tiene una depresión, sí que le decimos anímate, sal, vete a hacer tal cosa. Y estamos en una situación en la que esta persona se ve totalmente incapaz de animarse o de hacer esas cosas que les pedimos, esas actividades. Por eso es muy importante el te entiendo, te comprendo, te voy a escuchar, cuéntame, y permitir que esa persona nos cuente sin nosotros decirle, pero eso no es así, la realidad no está siendo así, sino una escucha activa
en la que esa persona pueda sentir un desahogo. Y después volvemos de nuevo al acompañamiento. A buscar la ayuda profesional, porque es muy importante, a pesar de que nosotros podamos decir ese te entiendo, ¿no? Hace falta pues también que una persona te guíe, una persona que te sepa guiar en un momento tan delicado. María José, ¿cómo podemos prevenir la depresión? ¿Cómo es el trabajo de la prevención en este sentido, en una enfermedad tan complicada como esta, que como bien dice, se oculta? Bueno, pues la prevención debe de estar por unos hábitos de vida sanos, hacer ejercicio de forma regular para mantener estos niveles de estos neurotransmisores que hemos mencionado adecuadamente. Es importante cuidar nuestra vida social, es necesario relacionarnos, es fundamental. Y de hecho lo estamos viviendo con toda esta situación pandémica que hemos vivido ya llevamos arrastrándola durante tanto tiempo. Las relaciones sociales se han mermado, se han deteriorado y esto ha implicado que la demanda de la salud mental se ha incrementado muchísimo. Y también es muy importante la información, el estar informado para poder acudir cuanto antes. Cuanto antes acudamos a los profesionales, mucho más corta va a ser la intervención, que a veces tienen muy mala prensa en las terapias psicológicas. La verdad que las películas nos hacen un flaco favor y se cree que comenzamos una terapia psicológica y se va a perpetuar muchísimo tiempo. Hay terapias psicológicas que duran entre 4 y 6 sesiones. Cuando acudimos con unos síntomas muy claros que que tienen una historia muy corta y una frecuencia baja, las intervenciones son realmente cortas y muy efectivas. Actualmente, María José, en nuestro sistema sanitario, en Canarias, etcétera, ¿cómo se está tratando esta enfermedad? ¿Cómo se gestiona esa atención de la salud mental en general, mejor dicho? Bueno, se están dando pasos y eso es muy importante. Recientemente, dentro del Plan de Salud Mental de 2019-2023, se ha incluido el programa de prevención de la conducta suicida de Canarias. Esto salió el año pasado y bueno, es un programa en el que se pretende dar recomendaciones, pautas de actuación e intervención ante la conducta suicida. Pero no es suficiente. Hay que invertir más dinero en la salud mental porque los profesionales que existen a día de hoy en la sanidad pública son muy escasos y están francamente desbordados. María José, hemos mencionado un par de veces en la conversación la palabra suicidio. Es una palabra tabú que tenemos que hablar más de ello, tenemos que darle más visibilidad. En este caso, han aumentado los casos de suicidio o los intentos de suicidio en jóvenes en Canarias. Ya me gustaría que habláramos un poco de esto, ¿no? De por qué hemos llegado hasta aquí, de cuál es el problema y de cómo podemos, pues, sobre todo, prevenirlo. Bueno, esto está siendo un problema muy, muy, muy preocupante. Posiblemente tenga una causa multifactorial en la que influyan muchísimos factores, que ahora mismo va por delante todos los casos a toda la investigación que se está desarrollando, porque ha sido algo que ha aumentado muy, muy rápido en muy poco tiempo. Posiblemente esté detrás pues factores dentro de los núcleos familiares que se nos estén escapando, factores a nivel educativo, pues las redes sociales, el hecho de que todos los adolescentes tengan un móvil en la mano y que puedan estar en contacto con muchísimas personas, que puedan tener patrones. Estamos acostumbrados a mostrar solo lo bueno en las redes sociales, lo positivo, quizás ese exceso de eslogan de anímate, tienes que estar bien, sé tu mejor versión. Todas estas cuestiones creo que no ayudan porque pues un adolescente con todo el mare magnum emocional que está viviendo hormonalmente no se reconoce a sí mismo, en muchas ocasiones no se gustan porque no es el mejor momento para gustarnos y entonces unido a todo esto que venden las redes sociales, creo que es algo a tener en cuenta.
Además que en los casos de los chicos que están sufriendo, las chicas que están sufriendo bullying, pues lo pueden estar recibiendo durante 24 horas. Antes si tú sufrías algo así, pues en las horas de clase era cuando lo sufrías, pero ahora puede ser 24 horas porque puede continuar. El nivel de exigencias, creo que la sociedad cada vez es más exigente con todo y los adolescentes no están aparte, ellos también se exigen muchísimo y quizás les faltan las herramientas para cumplir esos objetivos que persiguen. Y posiblemente muchísimas más cuestiones que se nos están escapando, pero que tenemos que ponernos a estudiar qué está pasando porque hay que hacer algo. ¿Y qué forma, María José, tendríamos de trabajar en ello? Es decir, al igual que hablamos de lo que se ha aprobado en el gobierno de Canarias en cuanto al suicidio, etcétera, también deberíamos acercarnos, ¿no?, a los jóvenes. Sí, acercarnos a los jóvenes y a los padres, porque los padres también se sienten muy perdidos, que les faltan herramientas. Entonces yo creo que se deben de hacer una intervención a nivel familiar y dotar a los padres de recursos y herramientas para poder gestionar estos cuadros emocionales, esta sintomatología y saber qué es lo que pueden hacer, en qué momento, qué síntomas son de alarma y cuándo tienen que pedir ayuda, porque es realmente complicado. María José, seguimos pasando una crisis sanitaria. Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre, pues, precisamente los efectos, ¿no?, en nuestra salud mental que ha podido tener ese confinamiento, la COVID-19, etcétera. Ahora, en La Palma nos hemos enfrentado a ese volcán, a esa erupción volcánica que también nos ha afectado muchísimo emocionalmente. ¿Qué balance podemos hacer de estos 2 últimos años y de lo que cómo nos ha afectado a nuestra salud mental y actualmente, pues, la posibilidad de que se incremente, ¿no?, o que ya se hayan incrementado los casos de depresión en la isla de La Palma? Bueno, sin duda hemos vivido un caldo de cultivo tremendo para favorecer la aparición de trastornos vinculados a la salud mental. Estamos hablando de, primero, la pandemia que nos alejó de mantener relaciones sociales, de poder llevar nuestra vida, en muchas ocasiones llevó a la pérdida del trabajo, y cuando estábamos un poco ya normalizando esa situación, pues la erupción volcánica que dejó a muchísimas familias sin su medio de vida, sin su vivienda, sin sus recuerdos, con lo cual como decía, es una situación perfecta para desarrollar un trastorno depresivo, trastornos ansiosos, porque sin duda esto repercute en nuestro estado de ánimo, es imposible que no nos afecte. ¿Les ha aumentado a ustedes el trabajo, la demanda en estos últimos 5 meses? Sí, sin duda. Ha aumentado a pesar de que han sido muchísimos los recursos que se han puesto. A nivel psicológico se han hecho muchas contrataciones de profesionales del ámbito de la psicología y se ha notado aún así en las consultas privadas en la alta demanda. María José, ahora sí, antes de despedirnos, importancia de eliminar ese tabú, ese rechazo que tenemos a acudir a un profesional. Sí, efectivamente, que es muy importante y que cuanto antes acudamos, más corta va a ser la intervención y con muchísimo más éxito. Que cuando identificamos que un amigo, que un familiar empieza a presentar síntomas pues como cansancio, alteración del sueño, del apetito, desgana, cierta dificultad para disfrutar como disfrutaba antes de las cosas que realizaba, pongamos la alerta y le recomendemos que pida ayuda. Pues con estos consejos nos vamos a quedar, María José Herrera. Muchísimas gracias una vez más por hablar con nosotros, por atender a Onda Cero La Palma y por darnos todo ese conocimiento tan importante que hace falta que todo el mundo lo escuche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este tipo de contenidos que sin duda ayudan muchísimo a la población.